Omarcito, ¿cómo estás? Hoy es 15 de octubre del 2023. Son las 10:35 de la mañana y bastante triste porque ayer dejó de acompañarnos nuestro querido amigo y hermano William Daza Niño, un abogado de extraordinaria capacidad intelectual, extraordinario en sus escritos, un hombre muy claro representando a sus clientes, pero sobre todo un extraordinario amigo, un gran echador de vaina y además un extraordinario compañero por allá en las lides en el Magnifique. Que Dios lo tenga en su gloria. Un abrazo a la doctora Luz Estela, a las muchachas y a doña Beatriz, que está por allá bien lejos, y a sus hijos. Bueno, hermano, no queda sino más tarde dar una vuelta por la basílica y prenderle una velita y rezarle una plegaria, porque fue un hombre que luchó hasta el último día de su vida por un mejor país, por ser un extraordinario hombre y por ser lo mejor para su familia. Pero la cosa sigue aquí. Estamos a una semana de que se celebre la primaria. Todo está claro. La señora Machado debe ser electa la dirigente que represente o que sea la cara visible de lo que se opone a esta invasión de castristas cubanos, con la permisividad, cabronería, para no ponerle más nombres, de unos bandidos criollos junto con las fuerzas hambriadas y gran parte de la institucionalidad oficial que fue destruida para ser transformados en una herramienta de este régimen de gusanos que destruyen su nación, destruyen a su pueblo, pero además vinieron a destruirnos a nosotros y nosotros lo permitimos sin echar ni un tiro. Eso es una desgracia. También está claro dejar ver que en esa primaria, si no le gusta a la señora Machado, bueno, hay dos candidatos gochos. Está Luis Valo Farías y está el señor Pérez Vivas. Bueno, ahí hay para todos los gustos. El que no le guste a la señora Machado, entonces también está por allí el señor Caleca, que es un comunista redomado formado en Cuba, pero también está la señora Delsa, está el señor Prosperi. Bueno, candidatos hay para tirar pa'l techo, pero el que crea que la opción es electoral tiene una semana para tomar una decisión e ir a votar. Yo estoy claro. Ya esa primaria tiene el beneplácito de 8 millones de personas que se largaron de Venezuela. Porque los que se largaron es porque aquí la vaina no sirve. Y si aquí no sirve, significa que estás en contra de este gobierno de pecuecas. Y si en ese momento, en la primaria, lo que se presentan son 100 personas, son 8 millones más 100. Esa es la verdad. Y el que salga electo de esos 100, de esos 10,000, de esos 500,000, de esos 2 millones o los que se presenten, tanto aquí como afuera, será el representante y la voz cantante de esa oposición, para lo cual tendrá claramente un año para construir una opción que permita que puedan sacar a patadas a estas basuras que controlan nuestro país. Y si no cree que es así, véase en el espejo de los palestinos en la franja de Gaza. Por allá, en el 2006, eligieron a una banda de maleantes que ofrecía el cielo, el oro y el moro y las 70,000 vírgenes para el que se inmolara. Y eligieron a Hamás. Hoy en día ya hay gente que duda si estos tipos ganaron la elección y lo que hicieron fue trampearla, pero bueno, el cuento es que estos tipos pasaron a dirigir el Estado en el territorio de Gaza y al día de hoy, ¿qué es lo que han sembrado? Muerte, odio, desespero, atropello y unos líderes viviendo como unos jeques en Qatar, que es un país bien raro porque ahí hay un gobierno teocrático semi-occidentalizado, pero es donde está el grueso de las inversiones de los ayatolás iraníes
es donde está el santuario de las ratas del Talibán y por supuesto es donde está el santuario y donde viven los bandidos del Hamas y por supuesto donde se encompañan con las ratas del Hezbollah. Pero lo otro divertido es que en Qatar hay una matraca de base naval de los americanos. Así que este mundo es de locos, pero acabando con la locura, lo cierto es que estos cerdos infelices del Hamas que viven como jeques, y ayer veíamos una foto del líder del Hamas actual con el canciller iraní dándose besitos y palmadita en las nalgas, básicamente celebrando que masacraron a más de 1.300 almas vecinas de la Franja de Gaza, donde se encontraba en su grueso, eran ciudadanos israelíes, habían otros individuos que eran judíos extranjeros y extranjeros de todo pelaje y de todo tipo de religión. Los masacraron por el solo placer de que como estaban pisando Israel, había que matarlos y gritar Allahu Akbar y toda esa mierda que gritan esos huevones para matarlos, para degollarlos, para quemarles vivos. Y sobre eso, entonces vemos un grueso de la prensa mundial hablando de la invasión de los territorios, pero se pasaron por el forro del rabo, que masacraron a 1.300 personas, que secuestraron a más de 150 individuos, que se los llevaron de escudos humanos hacia la Franja de Gaza, esta manga de cobardes. Ah, ¡qué bolas! Pero ahora, cuando el Estado de Israel tiene preparada una ofensiva, entonces todo el mundo anda chillando de que ¡ay! Tienen que dar un corredor humanitario. Pero resulta que dentro del mismo corredor humanitario, los mismos gazatíes que se quieren volar de ese infierno, entonces las ratas del Hamas lo que hacen es atropellar la salida, masacrar a los que se quieren ir o conminarlos a que se queden de escudos humanos. Ese es el tipo de locura que tenemos actualmente, pero la prensa de izquierda y cabrona a nivel planetario, lo único que hacen es decir, ay, que el Estado de Israel está atacando con desproporción. Bueno, vale, eso es muy sencillo. Yo te voy a decir que es proporción. Si tú vienes y me metes un dedo en el ojo, yo puedo responder metiéndote un palo en la cabeza. Ay, que te descalabré. Bueno, huevón, ¿quién te manda a meterte conmigo? Entonces tú no puedes pretender que si tú me metes el dedo en el ojo, yo te voy a responder metiéndote el dedo en el ojo. No seas tú tan rependejo. La gente tiene que tener claro que cuando usted se mete con alguien, la respuesta de esa persona no es como usted la piensa, sino como aquel se asegurará de que la respuesta sea en tal magnitud y proporción para que más nunca se te ocurra meterle el dedo en el ojo a aquel. Eso es lo que está pasando y ahí vemos que hay una cuerda de gente jugando para atrás. Pero lo único que está claro es que cuando las fuerzas bajo el control del señor Netanyahu invadan, no va a quedar piedra sobre piedra. Le van a entrar con bulldozer, los van a acabar y después los van a sacar de los huecos y las madrigueras y ojalá y le metan candela a toda esa mierda, porque eso es lo que merece. Pero aquí todas las ratas que han aprobado el apoyo a esa banda de sabandijas tienen que saber que sus nombres estarán escritos sobre piedra, porque eso no se puede olvidar. Y todos los sujetos de ese Oriente Medio que han intentado invadir Venezuela para tratar de imponer su sharia en Margarita y en el oriente del país, más pronto que tarde o cogerán su avión y se van para el hijueputa, o se quedan aquí y se van a fusionar con los venezolanos, pero a nosotros no nos van a importar su cultura, como han permitido los huevones de los ingleses, holandeses, alemanes y toda esa sarta de pecuecas. Más bien, tenemos que parecernos a lo que es la Polonia y la Hungría de hoy, que no hay crímenes violentos porque no dejan entrar musulmanes ilegalmente. Y los que van a entrar les revisan hasta el último pelo y el último piojo y liendre para ver de dónde coño vienen y en qué creen. Porque estos tipos, ¿cómo serán de pecuecas estas sabandijas terroristas? Que no hay un país árabe que les quiera recibir.
Egipto, que son sus hermanos del alma, que están en su ADN, que tienen primos en Gaza y en el Cairo, y no los quieren recibir. Entonces el resto del mundo occidental tiene que recibirles. ¿Por qué no hay un corredor humanitario para recibir palestinos en Qatar? Sí, ni huevón que fuera el sultán de Qatar, o el jeque, o como le llame usted la mierda esa, el heredero, el príncipe, el rey, ¿sabe? O culo. Pero esa es la verdad. Están tan podridos, están tan llenos de odio, que ni siquiera los árabes los quieren recibir. El reino de Arabia Saudita, el príncipe Mohammed bin el Machete, tampoco les abre un corredor, y esos que tienen desierto por coñazo para recibir gente. ¿Y por qué no montan un enclave palestino en Arabia Saudita? Sí, no es que ese carajo es huevón, el príncipe será de todo, pero pendejo no es. Entonces esa es la realidad que veremos esta semana, y si les dan chicharrón, triste, pero los que se metieron a joder en Israel fueron los terroristas de Hamas. Así que como dicen allá los americanos, payback is a bitch. La venganza es un plato que se come frío y se los van a comer fríos. Por otro lado, entonces vemos que el Pentágono está jugando. Fíjese que esta semana, primero fue el señor Blinken, que es el secretario de Estado y vaina, pero la declaración más importante de la semana es que Lloyd Austin, el que es secretario de Defensa, que fuera general de 4 estrellas del ejército, pero que además una de las razones por las que lo ponen allí es porque es negro, pero bueno, vamos a ver si le brota el color o le brota lo militar y lo estratega. Pero allí, al lado del ministro de Defensa israelí, dijo que él fue de los que planificó la ofensiva contra el Estado Islámico, el Daesh, y él puede dar fe de que los crímenes atroces de Hamas son similares a los del Daesh, y por eso hay que darles con todo. Y no solo eso, sino que esta semana el primer movimiento fue del portaaviones con un grupo de batalla, el Gerald Ford, pero ahora están mandando el Ike, o sea, 2 portaaviones más una unidad expedicionaria de Marines, más equipos del SEALs, más equipos del Delta, porque hay que recordar que estos bichos mataron a más de 20 americanos en el ataque inicial y secuestraron a 14. Así que el gobierno del pintado de Chicago con el viejo dormilón, verán qué hacen, pero el Pentágono, que es el que verdaderamente juega, está jugando y ahí se ve claramente. Y por otro lado, aquí en América, para atajar los locos, sale la general Laura Richardson, que es la jefe del Comando Sur, a decirle a medios propagandísticos como las ratas de Telesur: tengan cuidado con lo que publican, porque creo que se les está yendo la mano. Sobre todo porque hoy es la elección en Ecuador y no queda otra que ligar que el señor Noboa logre cuidar sus votos y no le roben los votos, porque no hay razones para que gane la candidata de la pecueca, de la rata, del asesino de Correa, que mandó a matar a los 6 sicarios de Villavicencio en la cárcel. A los 6 colombianos que mataron a Villavicencio los mandó a pelar para que no hubiesen testigos. Detallazo. Pero hoy entonces también será la elección en Polonia, donde el partido del señor Morawiecki debe ganar, porque es importante ese bastión europeo que le pare la avanzada a los locos. Mire lo que han pasado con las protestas en Berlín, en Inglaterra, en Holanda, donde les han cagado la cara por permitir que es una religión de paz. Religión de paz, mayas, no joda, ¿quién se lo cree? Pero, por otro lado, entonces vemos que sigue avanzando la campaña del Katiri, a pesar de que toda la semana fue el argumento de la guerra y lo que va a suceder allá en Gaza. El Katiri sigue dándole palo y ya le da palo directamente al pintado de Chicago, porque esta guerra es por el financiamiento que le hizo a los iraníes este sinvergüenza en su gobierno, y al inicio del gobierno del viejo dormilón, cuando le permitió que levantaran las restricciones de la venta de petróleo a los iraníes, por la cual lograron acceder a sus arcas más de 80 billones de dólares de acuerdo a los entendidos, de los cuales más de 60 fueron por levantar las sanciones, más los 6 que le dieron a última hora. Ahí está la plata para financiar los 5.000 cohetes de Hamas, más el coñazo de cohetes que deben tener las ratas del Hezbollah
al sur del Líbano, que quieren meterse a joder, pero también la piensan porque saben que se le puede aplicar la máxima que dice: asinus falum trompetum nullum creditum visum est, ad quod longum encephalum est. Es decir, huevo de burro no es trompeta, aunque la gente lo vea largo y cabezón. Y si se quieren meter con los judíos al norte de Israel para joder desde el Líbano, se los van a cascar y después no pueden ir a pedir cacao. Sobre todo porque Netanyahu convocó a más de 640,000 tropas, y eso no es para cogerse la franja de Gaza, que eso es un pedacito chiquito del tamaño de Manhattan, no. Eso es para darle bala a todo el que se asome. Y sobre todo porque los americanos movieron los B-52, movieron 2 grupos de batalla con 2 portaaviones, donde hay más de 150 aviones de combate, más todo el circo logístico que eso trae, más lo que no sabemos que deben haber movido para la isla de Diego García, que es el bastión de la OTAN en el Índico, porque desde allí es donde pueden salir los bombarderos a cascarse a los iraníes y se mueven en la foto. Porque a pesar de que el pintado y de que el viejo corrupto estén jugando para atrás, todavía en los Estados Unidos hay gente que juega y juega durísimo. Y en España esta semana sigue el chicharrón. Parece que la rata de Sánchez salió escaldado luego de la pita que le dieron en el desfile del 12 de octubre, el Día de España, y el rey y la heredera muertos de la risa de ver cómo le pitaban que te bote chapote esa pecueca. Pero el problema en España no es que el pueblo español se quiera sacudir esta rata, es que el encargado de jugar, que es el gallego Feijóo, es un rolo de huevón, que en vez de echar para adelante, camina un paso para adelante y 6 para atrás. Y eso sí es una tristeza, pero a eso le falta. Y para cerrar el día, solo queda invitar a los que quieran participar. La semana que viene, el domingo, hay elecciones. Por cierto, la semana que viene es la elección en Argentina. Y para aquellos que creemos en la libertad y cuanto venezolano pueda votar allá en el sur, que vaya a votar por la libertad avanza del señor Javier Gerardo Milei, porque hay que transformar el discurso y la guerra cultural contra todos estos bandidos que lo que quieren es destruir la civilización judeocristiana, que durante los últimos 500 años ha construido algo espectacular en el continente americano para que nos lo vengan a destruir una manga de sujetos que siguen a un cabeceñema, que lo que era un pedófilo y que cuando no conseguía 4 esclavas andaba cogiéndose una chiva. Y porque escribió un librito de suras, entonces no lo quieren venir a tallar, que vayan a joder. Independientemente de lo que sea, Cristo fue judío, fue un buen tipo, murió por nosotros y ese es al que yo le profeso mi fe. Y los que gritan Allahu Akbar, que se jodan. Así de fácil. Bueno, hermano, iré a rezar por William y después me voy para el huerto, porque yo me acuerdo que usted es fundador del huerto hartando pasteles allá. Hoy tocan de queso con bocadillo y agua de panela. Chao, chao. Pollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una. A la orden los bollitos de mazorca a 2.500 el paquete, bollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una.